En la clase de hoy vamos a ver combinaciones entre capacitores, serie y paralelo. Comenzamos con capacitores en serie. Este es un capacitor, ya sea electrolítico o un capacitor básicamente cerámico. La manera con que lo vamos a simbolizar es la siguiente. Vamos a colocar un símbolo así. El fabricante me indica que aquí está el lado positivo, acá por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, cuando pongas un capacitor electrolítico, por lo regular se le coloca la polaridad. O si trabajas con un capacitor cerámico, simplemente, como no tiene polaridad, se trabaja aquí así. Esa es la idea central. Ahora, nosotros vamos a trabajar independientemente si es cerámico o si es electrolítico. El símbolo que vamos a utilizar para un capacitor va a ser así, no importando si es cerámico o electrolítico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar tres capacitores en serie. Fíjate bien, este es muy importante. Uno seguido de otro, así como lo ves acá. Uno seguido de otro. Este le sigue al otro, este le sigue al otro, ¿ya? Y entre los dos puntos acá, entre estos dos puntos, ahí se va a colocar una batería o una fuente de alimentación indirecta. Esta es la diferencia de potencial de la fuente. Ahora, vamos a colocar aquí el switch. Ahí tenemos entonces un capacitor C1, C2 y C3. Ahora procedemos a conectar. ¿Qué pasa en el momento que conectamos? Entonces, como estas placas son conductoras, de acá se van a comenzar a arrancar un montón de electrones. Se van a mover aquí así, atraídos por la polaridad positiva y repelidos por la polaridad negativa, y se acumulan en la placa última de este capacitor, quedando acá cierta carga positiva y acá una cierta carga negativa de igual magnitud, solo que de signo contrario. Una vez están completamente cargados, entonces aquí habrá una carga más Q y acá habrá una carga menos Q. Ahora, si te recuerdas de los experimentos de electrostática, cuando yo tenía aquella esfera metálica que yo te acercaba a una regla cargada positivamente a esta esfera metálica, entonces ¿qué pasaba? Inmediatamente un montón de electrones se acumulaban en esta región, dejando entonces acá un montón de carga positiva sin sus electrones. Pero el solo hecho de acercar la regla supuesta cargada positivamente hacía que los electrones se acumularan en esta región. Entonces aquí va a suceder algo semejante. Esta carga positiva que está acá, como este es un conductor, acá va a atraer electrones, y entonces aquí van a comenzar a arrancarse electrones de acá y se van a acumular en esta región. El arrancar los electrones de esta región implica que quedan protones, sin sus electrones quedan una carga positiva. De igual manera va a haber movimiento de electrones acá que se van a acumular en esta placa, y acá estos electrones que se arrancaron de aquí dejan una carga positiva. Pero es la misma magnitud de carga. O sea que acá más Q, aquí aparece una carga menos Q, aquí más Q, aquí menos Q y aquí más Q. Entonces, algo muy importante, en un arreglo en serie, los capacitores tienen la misma carga, siempre y cuando estén descargados inicialmente. Ahora, básicamente, entre los bornes de cada capacitor va a aparecer una diferencia de potencial del capacitor 1, por ejemplo. En este otro borne va a aparecer una diferencia de potencial del capacitor 2. En estos otros bornes va a aparecer una diferencia de potencial del capacitor 3. Tal que
la diferencia de potencial de la fuente tiene que ser igual a la diferencia de potencial del capacitor 1 más la diferencia de potencial del capacitor 2 más la diferencia de potencial del capacitor 3. Esto también se ha de cumplir. Podríamos decirlo por conservación de la energía. Ahora, si te recuerdas, la capacitancia se define como la carga dividido la diferencia de potencial que tiene el capacitor. O sea que la diferencia de potencial en el capacitor no es más que la carga dividido la capacitancia. Ahora, lo que yo deseo es encontrar un solo capacitor. Por ejemplo, yo tengo estos 3 capacitores y necesito encontrar un capacitor que sea equivalente a estos 3. Esta es la idea. Entonces, lo que ando buscando es encontrar un capacitor que esté bajo la misma fuente de alimentación. Haz de cuenta que son estas placas, mira, esta placa de acá y esta placa de acá, como un solo capacitor, que tiene obviamente una carga acá más Q y aquí menos Q. Como ya sabemos, aquí va a haber un campo eléctrico, en todos ellos habrá un campo eléctrico. Luego le voy a colocar un nombre y le voy a poner capacitor equivalente en serie. Entonces, apliquemos esta relación acá. Vamos a ver, la diferencia de potencial de la fuente está acá, mira. Esta diferencia de potencial de la fuente no es más que la diferencia de potencial de este capacitor, que tiene un valor de Q dividido la capacitancia en serie. ¿Estamos de acuerdo? Solamente explicando esta primera parte de acá. Como es la misma diferencia de potencial que estoy aplicando aquí, entonces por definición, entre los puntos A y B, esta diferencia de potencial es la misma diferencia de potencial de estos puntos A y B, la cual está definida de esta manera, y la coloco acá, donde este es el capacitor que va a representar al conjunto de capacitores aquí. Luego, esto va a ser igual a la diferencia de potencial del capacitor 1, o sea, la carga dividido C1, más para el otro la carga dividido C2, y para el otro la carga dividido C3. Como las cargas es la misma, se cancelan, y entonces el capacitor inverso del capacitor en serie no es más que la suma de los diferentes capacitores inversos. Ahora, esto se va a colocar de esta manera. La capacitancia en serie va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y como a esto le saqué la inversa, le tengo que sacar la inversa aquí también. También lo puedo escribir de esta manera. La capacitancia en serie es igual a la suma de esta capacitancia desde I igual a 1 hasta N, o en este caso aumentámoslo hasta 3, todo esto inverso. Ahora, si consideramos un conjunto de N capacitores en serie, C1, C2, C3, hasta llegar al Cn, enésimo capacitor. Entonces, un capacitor equivalente de todos ellos, con una carga más Q y una carga menos Q, con un campo eléctrico aquí adentro, etc. Va a ser un capacitor que hemos llamado el capacitor en serie, y este va a ser igual a la suma de los inversos, desde I igual a 1 a N, y todo esto inverso. Y tienes entonces la manera de calcular básicamente lo que es un capacitor o un sistema de capacitores en serie para encontrar un solo capacitor que sea el equivalente de todos ellos.
Ahora vamos a considerar capacitores de un arreglo en paralelo. Aquí te lo puedo mostrar, mira. Este es un arreglo en paralelo. ¿De acuerdo? Mira. Estos puntos son exactamente el mismo punto que está acá y los mismos puntos que está acá. O sea, este es el mismo alambre acá, igual aquí abajo. Este punto es el mismo punto aquí y el mismo punto allá. Y, al final de cuentas, vamos a agarrar una batería de corriente directa, una fuente de alimentación y colocamos acá esa fuente. Y armamos entonces este circuito en paralelo. O sea, que lo que tenemos es esto. Tenemos un capacitor, luego le sigue el otro, como si estuviéramos armando líneas paralelas. Fíjate, líneas paralelas. Que es la línea paralela. Ahí tenemos los tres capacitores, C1, C2 y C3. Y acá vamos a colocar la fuente de alimentación, la diferencia de potencial debido a la fuente. Bien, ahora, ¿qué va a pasar en el momento de conectar acá? Entonces, fíjate, este punto que está acá, el punto A y el punto B, donde está la diferencia de potencial ahí entre estos dos puntos, este punto A es el mismo aquí, aquí y aquí. O acá, acá y acá. Es como que yo te haya puesto esto así, mira. ¿De acuerdo? Esto es un arreglo en paralelo. Solo que el esquema que aquí lo representa se dibuja de una manera más clara. Y aquí, fíjate bien, este mismo punto A para todos ellos, y este punto B, va a ir la fuente de alimentación. Okay. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento que se conecta? Entonces, la diferencia de potencial va a ser la misma en cada capacitor. Mientras que en serie, la diferencia de potencial es diferente para cada capacitor. A no ser que sea la misma capacitancia, pero ese no es el hecho. ¿Ya? En serie, la diferencia de potencial no es la misma. En paralelo, la diferencia de potencial sí es la misma en cada capacitor. Ahora, como la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial de la fuente, entonces, como acá tengo una capacitancia distinta a esta y distinta a esta, pero como la diferencia de potencial es la misma, entonces la carga, ¿está bien? La carga va a ser diferente en cada capacitor. O sea, que cuando se comience a arrancar electrones aquí, y se acumulen por acá, al igual aquí se comienzan a arrancar electrones, y se acumulan aquí abajo, etc. Y se arrancan los electrones, vienen por acá, se acumulan en esta placa, y entonces quedan cargados. Una vez completamente cargados, sería de poner que tienen una carga Q1, tienen una carga Q2 y tienen una carga Q3. ¿De acuerdo? Ahora, lo que quiero es encontrar un capacitor que sea equivalente a esos tres. Por lo tanto, yo lo que voy a dibujar es, pongamos un capacitor que va a representar a esos tres capacitores. Y le vamos a poner un nombre, un capacitor sub P, que significa en paralelo. Básicamente esta es la misma diferencia de potencial de la fuente entre los puntos A y B, que es igual acá entre los puntos A y B. Ahora, la carga que va a tener este capacitor, por conservación de la carga, lo voy a llamar Q, y no va a ser más que la suma de las tres cargas que hay en las placas. Aquí, por ejemplo, que mira, esta Q1 más la Q2 más la Q3
es la carga que va a tener el nuevo capacitor. Ahora, ya habíamos definido que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial en el capacitor. Pero la diferencia de potencial en el capacitor, por estar en paralelo, o sea que este punto A y este punto B son los mismos que los de la fuente, entonces cada capacitor va a tener la misma diferencia de potencial que la fuente. Por lo tanto, al volver a poner acá la carga es igual a la Q1 más Q2 más Q3, entonces aquí me queda que esto es igual, esta carga que está acá es esta, por lo tanto voy a poner por definición acá la capacitancia en paralelo por la diferencia de potencial en el capacitor, que es la misma que la de la fuente. Luego la capacitancia C1 por la diferencia de potencial del capacitor C1, que es la misma que la de la fuente, más la capacitancia 2 por la diferencia de potencial en el capacitor 2, que es igual al de la fuente, más la capacitancia 3 por la diferencia de potencial en el capacitor 3, que es igual al de la fuente. Por lo tanto, la diferencia de potencial de la fuente se cancela y me queda que la capacitancia en paralelo no es más que la suma de esos tres capacitores. ¿Cuenta? Sí, es sencillo. Ahora, si yo tuviera un conjunto capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, etc. Este era el capacitor N. Acá le colocamos la diferencia de potencial de la fuente. Entonces, la capacitancia en paralelo no es más que la suma de todos los capacitores que conforman el conjunto este. Entonces sería poner desde I igual a 1 hasta N. Ahí tenemos entonces básicamente la combinación serie paralelo de capacitores. Serie, el capacitor equivalente es la suma de los inversos y en paralelo el capacitor equivalente C sub P no es más que la suma de los capacitores que conforman el circuito. Hagamos un ejemplo sencillo. Consideremos dos capacitores C1 y C2, tal que en un arreglo en serie, C1 y el C2, la capacitancia en serie me da 2 microfarads. Mientras, si lo ponemos en paralelo, C1 como C2, este arreglo en paralelo me da 9 microfarads. Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuánto vale C1 y cuánto vale C2? Bien. Como ya sabemos, los capacitores en serie no es más que la suma de los inversos. O sea que el capacitor en serie es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 y todo esto menos 1. O sea, es igual a C1 por C2, C1 más C2, inverso, o sea, C1 por C2 dividido C1 más C2. Bien, acá tenemos entonces cuánto vale básicamente este capacitor en serie debido a estos dos conductores. Ahora, en paralelo, como lo acabamos de hacer acá, en paralelo, la combinación de estos capacitores da uno equivalente que no es más que la suma de ellos. Por lo tanto, el capacitor en paralelo sería C1 más C2. Ahora, si gusta, podemos meter valores. Pongamos, el capacitor en serie sería de 2. 2 es igual a C1 por C2 dividido C1 más C2. O sea que 2 veces C1 más 2 veces C2 es igual a la multiplicación de ambos capacitores. Luego, en paralelo es 9. Entonces, 9 es igual a C1 más C2. Y todo está en microfarads.
De aquí, por ejemplo, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a despejar, por ejemplo, de acá el C1. C1 es igual a 9 menos C2. Introduciendo este C1 acá y acá, tenemos dos veces C1, que sería 9 menos C2, más dos veces C2 es igual, acá sería C1, que sería 9 menos C2 por C2. O sea que 9 por 2 por 9 es 18, menos 2 veces C2, más 2 veces C2 es igual a 9 veces C2 menos C2 al cuadrado. Si te das cuenta, aquí el menos 2 veces C2 con más 2 veces C2 se cancela y solo me queda, voy a pasar este para acá, pase positivo, C2 al cuadrado. Ahora sería de poner este pasa negativo, menos 9 C2 más 18 es igual a 0. Tenemos una ecuación cuadrática, procedemos a resolver. Entonces C2 va a tener dos valores. Vamos a ver, sería 1 menos 9 y 18. Resolvemos y esto me da un valor de 3 microfarad y un valor de 6 microfarad. ¿Cuál de las dos escogemos? Me es arbitrario ahorita. Solo quiero calcular cuánto sería el C1. C1 también va a tener dos valores. Por ejemplo, para cuando vale 3, aquí está el C1. Entonces sería 9 menos 3 serían 6. 6 microfarad. Luego acá, 9 menos 6, menos 6 acá sería 3 microfarad. Bueno, en este momento me doy cuenta que me es indiferente. Entonces puedo considerar, por ejemplo, C1 como 3 microfarad y C2 como 6 microfarad. Por lo tanto, si el arreglo está en serie, entonces sería de poner que C en serie es igual a, sería de poner 6 por 3 dividido 6 más 3. 6 por 3 es 18, 6 más 3 9, 18 dividido 9 es 2. Y si están en paralelo, no es más que la suma. La suma es 6 más 3, o sea, 9 microfarad. Efectivamente es lo que nos dan como resultados al inicio. En serie es 2 y en paralelo es 9. En serie es 2 y en paralelo es 9. Ahí tenemos entonces este problema.